Vamos ahora a que Beatriz Estremera Fernández, de la Universidad de Alicante, nos diserte sobre los riesgos de los usos de los asistentes virtuales en el envejecimiento. Cuando quieras, Beatriz. Bueno, pues antes de iniciar con la intervención, me gustaría agradecer a los profesores Barceló y Algarra Prats por la organización del Congreso y sobre todo por la invitación a participar en el mismo. La inteligencia artificial es una tecnología que cada vez se encuentra más presente en nuestra sociedad y en particular en nuestras vidas. Lo que antes solamente era posible en la imaginación, hoy en día es algo bastante habitual en nuestro día a día. En lo que el entorno doméstico se refiere, no es una excepción y la inteligencia artificial ha irrumpido con fuerza en este contexto. Así, robots de cocina que detectan los alimentos que incorporamos, robots aspiradores que disponen de cámaras a modo de navegación, con sensores, asistentes virtuales de voz con los que podemos encender y apagar luces solamente mediante la voz, estando dentro o fuera de casa, y en general la domótica del hogar. Son algunos de los ejemplos que demuestran que la inteligencia artificial ya se encuentra presente en nuestros hogares. Y sin lugar a duda, la finalidad principal de esta es estar al servicio de los humanos. Y aunque hablar de inteligencia artificial y envejecimiento parece un oxímoron, en realidad la inteligencia artificial puede incidir muy positivamente en la calidad de vida de las personas mayores, en especial las viviendas inteligentes, que se presentan como una solución que favorece la accesibilidad, la seguridad y el confort de estas personas. Así, el uso de estas viviendas inteligentes puede ir de automatización de tareas, como por ejemplo encender luces o aspirar el suelo sin la necesidad de una persona ajena, solamente con nuestra voz, hasta la asistencia de personas mayores, como por ejemplo hacer llamadas de emergencia. El hecho de que es una ventaja para la autonomía de las personas mayores se demuestra en que el Plan Estatal de Vivienda, tanto el 2018-2021 como el 2022-2025, ya consideran la domótica del hogar como una actuación subvencionable para favorecer la autonomía de las personas mayores o de las personas con discapacidad. Lo hace expresamente. Y en el concreto caso de las personas mayores, evidentemente, es una problemática cada vez mayor porque, como saben, la población está envejeciendo y parece que la tendencia es a envejecer todavía más. Aun con todo, por mucho que sean las ventajas de estas tecnologías, también resulta necesario desde el punto de vista del derecho analizar los riesgos que pueden suponer. Y es que si las ventajas son ampliamente conocidas, como hemos manifestado, y exaltadas por los propios fabricantes, no se aborda la incidencia que puede tener la inteligencia artificial en algunos derechos de la personalidad, como podría ser la intimidad o la protección de datos, así como los riesgos desde el punto de vista del derecho de daños. Porque, por ejemplo, aquí les muestro un reto en que Alexa le propuso a una niña de 10 años de tocar unas clavijas con una moneda mientras estaba enchufada. Los daños que hubieran podido ocasionarse hubieran sido enormes. Antes de iniciar con estos riesgos, sería necesario hacer una delimitación conceptual. Y es que por vivienda inteligente debemos decir que proviene de la domótica. Domótica, que viene de la palabra domus, casa, y automática, y por eso hace esa unión, un término que se acuña en Francia, y a entenderse aquellos sistemas centralizados o descentralizados capaces de recoger información proveniente de unas entradas, sensores o mandos, procesarla y emitir órdenes a unos actores o salidas con el objeto de conseguir confort, gestión de la energía o la protección de personas, animales y bienes. Si bien es cierto que la domótica no es nada nuevo y se remonta a la década de los años 70, creando gracias a ellas a los hogares digitales, desde la irrupción de la inteligencia artificial, esto también ha evolucionado creándose las viviendas inteligentes o smart homes. Desde el punto de vista del derecho, esta es aquella que dispone, esta es aquella que dispone de unos terminales que pueden procesar datos de manera autónoma e interpretarlos a través de dispositivos electrónicos. Así que la vivienda inteligente sería una aplicación del Internet de las cosas.
La gestión de las mismas, de estas viviendas inteligentes, de normal se puede hacer con móviles, tabletas, ordenadores, o incluso con la propia voz. Esto es el caso de los asistentes virtuales, los que todos conocemos como Google Assistant, Amazon Alexa o Siri, que son tan populares. Sin embargo, estos dispositivos presentan ciertos riesgos que afectan a los derechos fundamentales, como lo es la protección de datos personales, y que por tanto requieren un estudio detallado. Los asistentes de voz, como los mencionados, son sistemas basados en inteligencia artificial que permiten una comunicación verbal entre el usuario y el dispositivo con el fin de gestionar estos servicios. ¿Cómo funcionan? Pues se basa en el principio de escucha activa permanente. El asistente se encuentra en espera de una palabra clave, que es una escucha pasiva, que puede ser OK Google, Alexa o Oye Siri, y tras la cual en este momento empieza la escucha activa para interpretar la instrucción del usuario. Sin embargo, esto supone una monitorización constante de un entorno doméstico. Piénsese que esto está colocado en el dormitorio, en la cocina, en el salón. Es decir, un entorno en el que suele existir una perspectiva de privacidad. Además, a mayor abundamiento, estos dispositivos están interconectados con otras tareas, cuestiones electrodomésticos del hogar, como puede ser el horno, la lavadora, la nevera, el despertador, los móviles, y esta interconectividad, si bien facilita la automatización del hogar y de las tareas que hemos comentado para favorecer la accesibilidad, también incrementa la complejidad del tratamiento de los datos generados en la esfera íntima del domicilio. Es decir, recopila mayores datos. Uno de los principales riesgos, como hemos dicho, es la monitorización constante del entorno doméstico. No obstante, aunque está pensado para que la grabación se haga a través de la escucha desde el momento en que se activa con esta palabra clave, hay ocasiones, y se han documentado casos, en el que existe una activación accidental y que posteriormente estos datos han sido cedidos a terceras personas. El mejor ejemplo que tenemos sobre esto es el que puso de relieve una noticia belga de 2019, un medio de noticias belga en 2019, en el que se demostró que Google almacenaba las grabaciones que se iniciaban con el comando de voz, tal y como indicaba los términos y condiciones de uso, pero después utilizaba estas grabaciones para mejorar su sistema. Y para ello las cedía a unos contratistas externos que escuchaban todas estas grabaciones, ya sean activaciones conocidas por los propios usuarios o accidentales, las escuchaban para conocer y describir el contexto, si era un contexto ruidoso, si la persona que hablaba era un niño, mujer, hombre, una persona mayor, y si era un entorno ruidoso, por ejemplo. Sin embargo, esto no era conocido por los propios usuarios, esta cesión de los datos. Y se filtraron estas grabaciones a este medio belga, que pudo identificar a las personas y enseñarles dichas grabaciones en las que ellos mismos se identificaron. La noticia causó tal revuelo, aunque esto sucedió en Bélgica, la Autoridad de Protección de Datos de Hamburgo instó a Google que finalizara con la revisión humana hasta que se pudiera hacer al amparo del Reglamento General de Protección de Datos. Y hasta el momento no existía una manifestación de que Google hubiera continuado con esta revisión humana, pero no sé si conocéis Gemini, que los dispositivos que tenéis Android es este sistema de inteligencia artificial que tiene nuestro móvil, que no hemos permitido que se actualice directamente, y en el que tenemos esta notificación, que muchos la tendréis activa en muchos casos, que pone que hay revisores humanos que leen algunas conversaciones guardadas para mejorar la inteligencia artificial de Google. Aquí, por lo menos, sí que nos permite desactivarlo, cosa que no ocurría ni existía esa información previa con las cuestiones de Google Assistant. Y ahora los usuarios de Apple
de iOS no están mucho más protegidos porque en un supuesto muy similar de López contra Apple se demostró que el asistente de voz Siri almacenaba también estas grabaciones accidentales o no accidentales y las cedía a contratistas externos para mejorar su sistema, exactamente igual que hacía Google. Aquí en este caso se llegó a un acuerdo en el que Apple acordó pagar 95 millones de dólares para resolver la demanda, pero sin admitir culpabilidad. Y esto se traducía en los usuarios que se podría pagar $5 por dispositivo elegible, $10 por dispositivo elegible con un máximo de 5. Es decir, una ridiculez para una vulneración de la protección de datos, el derecho a la intimidad, por más de 10 años. De entre los supuestos de intromisiones ilegítimas de la Ley Orgánica de 1982, esto podría encajar dentro de los dos primeros supuestos. En primer lugar, el emplazamiento de cualquier lugar de aparatos de escucha, filmación, dispositivos ópticos de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas, cosa que aquí parece que no es, porque es el propio usuario que hace su emplazamiento. Y la segunda situación sería la utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos o cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción. Esto sí que encajaría con el supuesto de Google y además también encajaría con el supuesto de las personas mayores. Me explico, y es que estos asistentes de voz en el móvil tenemos un historial de voz en el que se guardan todas las conversaciones que hemos mantenido con estos asistentes de voz. Y muchas veces estos asistentes, por parte de las personas mayores, se usan para mitigar la soledad y aprovechan esta intimidad para hacer conversaciones y si accede un usuario el hijo, por ejemplo, el nieto, a este historial de voz, puede conocer estas intimidades de la persona mayor sin que ésta conozca que existe este historial de voz. De ahí la importancia del consentimiento. Y es que si bien es cierto que existe un presupuesto legitimador seguramente para colocar este dispositivo y el tratamiento de estos derechos a la intimidad, en estos casos que hemos mencionado no se informa de que iba a existir esa revisión humana o de que a lo mejor el hijo no ha informado a la persona que es usuaria, como la persona mayor, de que puede acceder a este historial de voz. Entonces se eliminaría el presupuesto legitimador, dado que exige el artículo 2.2 de la Ley Orgánica el consentimiento expreso del titular. Respecto a la protección de datos, otro de los problemas que existen en materia del uso de asistentes virtuales es la dificultad de gestionar los consentimientos que se ceden a través de estos sistemas en entornos compartidos como es el hogar. Y es que un hogar generalmente, como hemos dicho, es un entorno compartido en el que conviven múltiples personas y solamente una de ellas es la que presta el consentimiento en la aplicación. Además, el uso de estos dispositivos y de las viviendas inteligentes supone una cesión de datos sobre el consumo del hogar, la hora en la que se despiertan, las noticias que consultan, la lista de la compra, lo que compran o la música que escuchan. Es decir, una cantidad de datos personales ingente porque están interconectados. Y además de la problemática de los usos compartidos, también tenemos la problemática de las personas mayores si realmente están informadas de lo que supone la utilización de estos medios, en los riesgos que existen en su intimidad, quién puede acceder a este historial de voz y también en cuanto a su privacidad, como hemos comentado. Así pues, resulta necesario comprender cuál sería el presupuesto legítimo. En primer lugar, el Reglamento General de Protección de Datos, entre los que existe en el artículo 6 de este reglamento, el primero que deberíamos citar sería el consentimiento del interesado, que debe ser, por supuesto, libre, sin que exista una inexistencia de desequilibrio, una existencia de condicionalidad, granularidad e inexistencia del perjuicio. Además, este consentimiento debe ser específico, informado e inequívoco. Pero
Si es una persona mayor, muchas veces, o una persona mayor en la que se le ha colocado estos dispositivos en su hogar y no ha prestado él el consentimiento en esta aplicación concretamente y no sabemos cómo se ha gestionado, ¿es en este caso este tratamiento es ilícito? Bueno, podríamos hablar de la segunda vía, que sería el tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte. Aquí sí que sería aplicable. Ahora bien, este debería tratar de evitarse porque puede resultar de difícil comprobación en el caso de estas personas mayores cuando existan situaciones de vulnerabilidad cognitiva, dependencia o desconocimiento tecnológico. Y si bien es cierto que envejecimiento y discapacidad no son sinónimos, ni siempre llevan aparejados, hay que reconocer que las personas mayores no son nativos digitales y muchas veces desconocen los riesgos que existen. Y esto no es una cuestión de edadismo, es que realmente una persona joven muchas veces tampoco conoce los riesgos. Así que también tendríamos el problema de comprobar el grado real de comprensión, el consentimiento informado si existe y si se cumple efectivamente con los principios de minimización, proporcionalidad y transparencia que exige el Reglamento General de Protección de Datos. Respecto a el asistente de voz, como desde el punto de vista del derecho de daños, podríamos analizarlo en primer lugar como un producto defectuoso. En este sentido, los asistentes virtuales son utilizados en entornos domésticos y se configuran como productos tecnológicos complejos que interactúan con distintos dispositivos inteligentes del hogar, como iluminación, seguridad, electrodomésticos. Desde el punto de vista jurídico, estos asistentes se pueden considerar productos tanto en el sentido del texto refundido y la Ley General para la Defensa del Consumidor de los Usuarios, como en el sentido de la directiva de productos defectuosos. Según este último régimen, el fabricante, en algunos casos, el importador, distribuidor, proveedor de plataforma en línea o el prestador de servicios logísticos, respondería objetivamente por los daños causados por un defecto del producto, sin que sea necesario demostrar culpa. Y en este caso, un producto es defectuoso cuando no ofrece la seguridad que cabía legítimamente esperar. ¿Cuándo aquí podríamos ver el asistente virtual no ofrece seguridad? Pues cuando tenemos fallos de funcionamiento o errores de interpretación de comandos, que imagínate que yo digo, enciende la luz y lo que hace el asistente virtual es encender el horno. En este caso, los daños que se pueden ocasionar, tanto materiales como personales, pueden ser muy graves. Y también se pueden ocasionar vulneraciones de seguridad que permitan accesos autorizados, generando así daños indirectos, por ejemplo. Desde el punto de vista de la intimidad, tenemos el artículo 9.3 de la Ley Orgánica de 1982, que presume el perjuicio ocasionado tras la intromisión. Y aunque ello no exime de demostrar otros extremos de la responsabilidad civil, como la cuantificación, sin embargo, no realiza dicho precepto mención alguna en relación con el criterio de atribución de responsabilidad, si nos encontramos ante una responsabilidad objetiva o por culpa o riesgo. Ante esta disyuntiva, algún autor considera que en tal caso deberá atenderse a los criterios diversos, a si las actividades realizadas implican riesgo por sí o no lo implican. En cuanto a la protección de datos se refiere, tendríamos tres vías de actuación. La primera sería la tutela administrativa ante la Agencia Española de Protección de Datos o los tribunales contenciosos administrativos que pretenderían la imposición de sanciones a estas grandes compañías, como puede ser hecho en este caso con Google o con Apple, solamente que en este caso fue en Estados Unidos. En segundo lugar, tendríamos la acción de representación para la defensa de los intereses colectivos relacionados con la privacidad de las personas, que aquí, como estamos hablando de productos defectuosos, también nos podría servir. Y la tercera vía sería las acciones civiles privadas, es decir, en las que tenemos tres requisitos: demostrar la infracción de la norma, la existencia de un daño y deberíamos probar esa relación de causalidad entre la infracción de la norma y la existencia del daño.
Y esto es además compatible con las otras acciones que hemos mencionado. De hecho, algún autor destaca que en el caso que sería más ventajoso acudir a la vía que hemos visto anteriormente, la vulneración del derecho a la intimidad, por esa presunción del daño. Sin embargo, algún autor determina que se debe plantearse una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, posiblemente se considerara que el uso de dicha presunción es contraria al Reglamento General de Protección de Datos, porque fijaos que uno de los requisitos es probar la existencia de un daño. En definitiva, la protección de la privacidad es una cuestión que debe velarse en el uso de los asistentes de voz inteligentes y debe preverse mecanismos para una eficaz gestión y control de los consentimientos de los usuarios de los mismos, especialmente en aquellos casos en que las viviendas viven personas mayores o vulnerables. Muchas gracias. Yo destacaría de la misma que, si bien tiene muchísimas ventajas, sobre todo en el ámbito de las personas mayores, nos queda mucho por alcanzar ese control, bueno, por supuesto en la protección de datos, pero en la intimidad de las personas mayores. Es cierto que has acabado diciendo que necesitamos esos mecanismos de control y ojalá cuanto antes puedan estar establecidos y no nos acordemos de esos mecanismos cuando ya el daño está hecho.